Muy buenos días tengan todos ustedes. Les saluda Yanira Mendoza aquí en su programa Amor, Caos y Divorcio. Hoy tengo una invitada muy especial que nos va a hablar de algo tan importante como lo es las finanzas o las taxas y todas estas cositas que pues tenemos que preocuparnos cada año, pero hace muchísima diferencia en un divorcio. Así es que hoy esta invitada nos va a traer bastante información para que ustedes pues se preparen, para que ustedes estén sabidos de lo que pueda o no pueda pasar en una situación que ya alguien esté considerando divorcio o que ya está en ese proceso. Recuerde que mis servicios constan de ayudarle a usted a pasar esa situación tan difícil. A veces no sabemos qué hacer, no sabemos cómo empezar, no sabemos si siquiera queremos irnos del lugar o no. Para eso precisamente necesitan un profesional que les haga esas preguntas importantes para sacar eso de allá adentro, porque pues a veces pensamos más con la cabecita que con lo que realmente queremos. Si ya no somos felices, pues estamos en una situación que nos tenemos que aguantar por necesidad, porque los niños, porque pues la plata, como lo repartimos y tantas cosas o tantas excusas que nosotros damos para no lidiar con la situación. Entonces, en mis sesiones, usted claramente decide qué quiere hacer. Yo no le digo que usted lo que tiene que hacer, porque cada quien sabe su situación, sabe su vida. Entonces, lo que yo hago a usted es sacarla de esa burbujita donde no puede decidir qué es lo que le conviene más. Y siempre que hacemos este tipo de programas, siempre yo les hablo de su equipo de apoyo. Antes de empezar un divorcio, es importante tener un equipo de apoyo. ¿Qué es un equipo de apoyo? Bueno, pues es el abogado, es el asesor financiero, que también incluye el notario público, el CPA, como le llaman acá, también el psicólogo para usted y para los niños, o un coach de divorcio como yo, que le puede ayudar a encontrar esas soluciones y a responder esas preguntas para que no tenga que preguntárselo a la prima, a la tía, a la mejor amiga, porque recuerde que las únicas opiniones que cuentan son las de un profesional, porque lo demás solamente es especulación. Así es que vamos a regresar con este tema tan interesante. ¿Y sabía usted que a veces el IRS podría negar el crédito de los niños durante un divorcio? Bueno, y para eso tenemos la experta que viene después de este comercial. Y estamos de regreso aquí en su programa Amor, Caos y Divorcio y tenemos nuestra invitada especial, Hola. Marisabel Domínguez. ¿Cómo estás, Marisabel? Muy buenos días. Muy contenta, muy feliz de estar aquí contigo, Yanira, en Un tu placer. programa. Gracias por aceptar la invitación. Claro que sí. Y traes una información tan importante que a veces no la tomamos en cuenta, pero cuando viene ese momento de separación y ese momento del divorcio, es cuando salen todos esos trapitos al sol, como decimos, ¿verdad? Así es. Pero antes de entrar de lleno al tema, cuéntanos un poquito de ti, de dónde eres. Claro que sí. Ok. Bueno, mi nombre es Marisabel Domínguez, soy CPA, contador público autorizado en mi país, Panamá. Ya tengo más de 30 años de experiencia y viviendo aquí en Houston, esta ciudad tan bella, ya unos 29 años. Así Wow, que sí, bastante, tiempo. sí. ¿Qué te hizo escoger esta carrera? Bueno, realmente fue algo de familia. Cuando estaba en la escuela, Ajá, tenía que decidir qué iba a hacer, si ciencia o comercio, ajá. y dije, bueno, en lo que me ponga lo hago. Pero entonces mi mamá como teníamos familia ya en Yeah. lo que es el área contable y todo eso, pues fue comercio y ahí entré en lo que fue contabilidad y mi background o mi base estructural de profesión es auditoría.
Oh, wow. Sí, esa es mi pasión, me encanta, me Qué encanta. bueno. Y de ahí entonces ya vino lo que es contabilidad, Sí. impuestos, ya representación a mis clientes en auditoría o cualquier cliente, ¿verdad? Que necesite servicio. Y Claro, así se claro. dio y pues es mi pasión, me encanta. Me encanta que te encante, porque eso es lo mejor que podemos hacer en este mundo, hacer un trabajo que amemos, porque en realidad no se siente como un trabajo, se siente como un joven que estás generando dinero, pero es un hobby. Exacto. Entonces, muy bien, Sí. muy bien por ti. Gracias. Ahora, vamos a empezar con estas preguntas, porque tú y yo nos sentamos un día y empezamos a platicar de, wow, qué cambios tan grandes pasan cuando alguien se está divorciando y cuando no estás preparada para estas situaciones, no tienes los documentos financieros, no sabes lo que tu esposo o esposa están haciendo en un negocio. Entonces, es importante que nosotros demos esta información para las personas que están ahí en su casita cómodas, que gracias a Dios no hay ningún problema en el hogar, pero por A o B es importante que ellos se involucren en las finanzas del hogar. Correcto. Pero antes vamos a clarificar ciertas cositas acá y muchas personas dicen, sí, que vamos al CPA, vamos a hacer las taxas con el CPA. ¿Qué es CPA? CPA es un contador público autorizado. Es un profesionalista que ha estudiado, que se ha preparado en el área contable y con eso también en el área de impuestos. Un CPA está regulado a mantenerse y tomar clases todo el año. Hay ciertas horas de educación continua que tenemos que tener para mantener nuestra licencia, para mantenernos al día con el IRS. Los cambios, todo porque actualmente ahorita van a venir otros cambios, todos los años están viniendo cambios, entonces el no mantenernos activos, nos mantenemos sujetos a un programa que nada más mete la información, pero que si no tienes el conocimiento, pues ahí nada más te vas a lo que dice el programa, entonces falta la asesoría. Claro. Falta la asesoría. Wow. Y obviamente el CPA hace los documentos que obtiene el IRS. Correcto. ¿Qué quiere decir IRS para estas personas que tal vez no han oído esos términos, pero que se tienen que familiarizar con eso? Bueno, es lo famoso que ocurre entre enero y abril, que es a quien le reportamos nuestros ingresos, es a la Oficina de Servicios de Ingresos Internos, ¿verdad? De aquí de Estados Unidos. En nuestros países se conoce con diferentes nombres, pero también hay un periodo en que también cumplimos con eso. Aquí en Estados Unidos se hace a nivel tanto personal como comercial. En muchos países solamente a nivel comercial. Entonces aquí pues tenemos esa responsabilidad moral, voy a decirlo, moral, de cumplir con ese requisito de hacer los impuestos. Y a veces es una responsabilidad, pero también es algo que te fuerza el... Claro, sí, estamos forzados, muchos estamos forzados. No es voluntario, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, no es voluntario, hay que hacerlo. Mira, muchas personas optan por usar cualquier, ¿cómo se dice? Programa, como tú lo mencionaste, o a cualquier persona. Hay tanto notario que hace taxas y que les ayuda a las personas, pero ¿es recomendable hacer eso? Bueno, realmente yo lo que siempre le aconsejo a las personas es busque un profesional. Usted va a identificar un profesional. Un profesional le va a decir a usted, no lo va a hacer sentarse en un lugar y y ya está listo. No, un profesional le va a explicar a usted qué está pasando, le va a explicar, le va a dar opciones, le va a dar algún asesoramiento, le va a dar algún consejo de cómo está usted, si los impuestos que le retuvieron en su trabajo no fue suficiente, le aconsejo que para el otro año se deduzca más. Eso es un buen preparador. No uno solamente que haga impuestos, sino uno con el que usted se siente confiado, con el que usted se siente aconsejado, básicamente. Claro, un CPA, claro, es una persona, como se lo acabo de decir hace un ratito, es una persona profesional y estudiada. Puede que sí haya notarios que se preparen y estudien, pero pues me ha tocado casos, desafortunadamente, es que no es así. Entonces,
asegúrese que la persona con la que usted vaya le dé ese servicio de asesoramiento. Es muy importante. Sí. Y mira, yo entiendo, hay muchas personas que aprenden el sistema, aprenden a hacerlos y está bien. La cuestión aquí es que, como tú decías al principio, las leyes cambian y tienes que estar al día con todo eso. Una persona que no sea un CPA, pues no tiene la obligación de mantenerse informado con esas leyes. Por eso a veces te pueden dañar tus reportes de taxas. Así es. Especialmente estas personas que tienen negocios. Así es. ¿Verdad? Correcto. Me ha tocado, realmente me ha tocado representar a personas que no son mis clientes, pero que han estado siendo auditados y me ha tocado hablar con el auditor del IRS y ese es uno de los problemas que tienen, que cuando le hacen el Schedule C o otras secciones que vienen en Income Tax, que hay demasiados errores. Muchos errores. Uno, porque obviamente no son contables, así que no saben los gastos, toda esta cuestión que se necesita. Y otro, porque obviamente no se preparan. Y pues un programa lo compra cualquiera. Honestamente, le voy a decir, cualquiera puede ser preparador de impuestos. Porque usted compra un programa y nada más empieza allí, sigue los si pasos. sabe inglés o a veces ni siquiera se sabe inglés, nada más sigue los pasos, va poniendo y el mismo programa le va sacando. Pero si esa persona no está preparada, ahí vienen los errores. Y créame que los he visto muchos y me ha tocado corregir y ayudar a enmendar errores muchísimos. Y a veces por ahorrarte un par de cientos tienes que pagar un par de miles. Así es que hay que poner mucha atención a eso. Sí, realmente Pero sí. ahora entramos de lleno a lo que te traje. Ok, lista. Tú sabes que este programa es para educar a las personas que están considerando divorcio, atravesando por un divorcio y, ¿por qué no? A las personas que ya terminaron ese divorcio, porque también te voy a hacer preguntas qué pasa después del divorcio, cómo manejamos estas situaciones. Pero, ¿me puedes decir, antes de un divorcio, a qué debemos de poner atención? O sea, cuando las cosas están muy bien, ¿cómo tenemos que involucrarnos poquito a poco en ese mundo del negocio, ya sea de la esposa o del esposo, de su pareja, no importa si es hombre o mujer? ¿Cómo nos involucramos en eso? Bueno, es una muy interesante pregunta. Realmente hay diferentes casos, o voy a tratar de hacer un poquito general y pues espero poderles despegar cualquier duda con respecto a esto. Y lo hablo con la experiencia de ya de 30 años de tener clientes, de pasar a un cliente por situaciones de divorcio o conocer personas afuera donde realmente en el medio del divorcio, aparte de todas las cosas, se ven lo que son los ingresos, ¿verdad? Cuánto va a ser, porque de acuerdo a eso se miden cuánto va a ser el child support, cuánto va a ser el alimony support, si va a ser, o cuánto va a ser la división de negocio también. Entonces, mi consejo es prepararse, uno no sabe, ojalá nadie pasara por divorcio porque es la situación más difícil, más incómoda emocionalmente, económicamente, todo eso, pero sí hay que prepararse. Entonces, mi consejo es, vamos empiezo por los taxes, los estados de cuenta, saber si yo tengo acceso a los estados de cuenta, no tengo acceso a los estados de cuenta. ¿Por qué estado de cuenta? Porque de ahí se genera todo, ya sea para el IRS o ya sea para la corte en un divorcio. ¿Ya? Entonces eso, tener a mano sus impuestos. Claro. Sus income tax. Claro, y también saber qué firmas o qué no firmas. Claro, esta es otra cosa. A la hora de hacer los impuestos, a veces no va el matrimonio, nada más va o va la esposa o va el esposo. En mi caso muy particular, cuando va uno de los dos, nada más uno, el que va me firma los impuestos, el que no va no me lo firma. El que no va, yo tengo un sistema o un programa donde se los mando electrónicamente a la esposa o al esposo y que es pues ya está evaluado por el IRS, es un sistema de seguridad donde la persona recibe y me firma, pero tiene que poner su identificación para saber qué es la persona
quien no está me firmando. firmó. Exacto. Entonces así ya tengo yo la garantía de que los dos estuvieron de acuerdo, leyeron, revisaron y ya entonces yo puedo mandar ese income tax al IRS. Pero es muy importante que usted tenga sus copias. Si usted no va, que usted reciba una copia, que usted lo vea, que usted lo entienda. Si no lo entiende, llame a quien se lo preparó, haga preguntas. Muchas de las cosas es porque no hacemos preguntas. Sí. No hacemos preguntas. Bueno, entonces es muy importante eso. Y es que en realidad, cuando tú confías en tu pareja, o sea, tú dices, no, tú hazlo, tú mira, Sí. pero pues, ¿qué pasa? Cuando vienen esos momentos desagradables donde cada quien va por su lado, y no solamente eso, Dios no lo permite, algo le pase al esposo. Exacto. No Sí, saben es que qué no, hay ni... Exacto, yo no, y hablando de todo, ¿verdad? Hablando de eso de que acabas de decir, ¿qué tal si no es un divorcio? ¿Qué tal si es un Una accidente? pérdida, exacto. Entonces, ninguno de los dos sabe dónde está, ninguno sabe, no, entonces necesitamos quitar un poquito de esa aspereza o esa indiferencia con respecto a esto, involucrarse y saber y entender qué es lo que está pasando con mi esposo, qué es lo que está pasando con mi esposa. Mucho más si hay negocios. O sea, no hacerse indiferente, involucrarse para cualquier situación que se pueda presentar. Sí, y hablando de negocios, cuando yo trabajaba como paralegal de divorcios, siempre me encontraba con muchas personas que decían, es que el CPA trabaja para mi esposo, no me quiere dar copias. Bueno, la buena noticia es que si usted firmó documentos, si usted es parte de ese reporte de taxas, usted tiene derecho a esos reportes. Correcto. Ok, correcto. Si se los niega el CPA, que sería de pésimo gusto, ¿qué más pueden hacer las personas? Pueden crear una cuenta directamente en el IRS y en ID.me, crear su cuenta allí y pedir una copia de sus taxas. Muchas personas no saben que ellos tienen acceso a sus taxas. Sí. Nomás creando una cuenta. Y si no pueden hacer, hay diferentes formas de hacerlo. Si no lo puede hacer en el sistema porque no está muy práctico en la computadora, pueden llamar 1-800-829-1040. Ese es el número del IRS y usted llama y habla con alguien, da su número de identificación, aún con IT number, y pide sus copias de sus taxas. Sí lo puede hacer. Sí. La otra alternativa es ir en persona. Y también comprar sus reportes allá. Y también hacer una cita y adquirir una copia. Sí. Tú dijiste que tenías un sistema electrónico. ¿Cómo se llama ese sistema? DocuSign. DocuSign. Para las personas que no pueden ir porque tienen muchos niños en la casa. Te dígale a su esposo, no te preocupes, yo puedo firmar las taxas también, que me manden un DocuSign. Sí, es un correo electrónico con un programa. Y ahí usted recibe las copias y recibe un instructivo cómo firmar, todo es electrónico y ya con eso hace clic, es rapidito y le queda su copia a usted automáticamente. Hay manera. Creo que el COVID trajo mucho acceso a mucha tecnología, trajo el impulso a estar mucho más sistematizados, por lo cual hasta cierto punto a muchos no les gusta, todavía quieren la parte personal y pues me fascina, me encanta a mí también esta, pero también si no hay un inconveniente, la distancia, el tráfico, la lluvia, hay alternativas de cómo poder usted accesar, estar al tiempo, estar anuente de lo que está pasando. Claro, y es importante hacerlo. O sea, esto no es opción, necesita hacerlo porque uno nunca sabe qué futuro traerá. Y entonces usted ya tiene que tener esos documentos listos porque es lo primero que su abogado le va a pedir. Esa documentación. A la hora de eso, usted, cualquier cosa, cualquier documento realmente ahorita mismo se necesita, le va a preguntar, ¿y cuánto usted hizo al año? ¿Cuánto hizo su esposo al año? Exacto, ¿cuánto gana su esposo? No sé. Sí, exactamente. No. Involúcrese, entérese. Yo sé que hay situaciones también, pues hay que mencionarlos, donde el esposo de repente no quiere pasar mucha información, pero usted tiene derecho. Tiene derecho y ahí es donde entra lo que usted firma. Si usted ha firmado, usted puede ir con ese CPA y decirle, oye, regálame unas o véndeme copias de los últimos 3 o 4, lo que sea que su abogado le pida. Y ellos se lo tienen que entregar. Y si no, pues están las otras alternativas. Correcto.
Así es. Es importante que usted visite a un CPA o a un asesor financiero en el momento de la separación. Dame ejemplos de cómo le pudieras ayudar tú a las personas que se están divorciando. Pues básicamente orientarles, hacerles las preguntas necesarias que obviamente sé, porque ya les digo, he tenido experiencia de qué preguntas o qué va a necesitar el abogado. Cuando hay negocio, cuando hay negocio, hay otra situación que se puede dar, dependiendo del tiempo, la relación, todo eso, pero que usted va a necesitar unos estados financieros. Entonces, yo le preparo los estados financieros y de acuerdo a eso, entonces se puede hacer una evaluación y también la distribución o cualquier cálculo de ingreso que se necesite para lo que es la parte de divorcio. So, tú preparas esos reportes y eso también puede servir para que los vea el abogado y haga sus análisis, cálculos. Sí, Sus porque el análisis. abogado se los va a pedir. Sí. El abogado le va a pedir eso, le va a preguntar cuánto hace su esposo, cuánto hace su esposa, para saber cuál es la situación financiera realmente y ser justo, porque en un divorcio tiene que haber justicia. Claro. Ajá. Por supuesto. Sí. Bueno, fíjate que lo que acabas de decir, un negocio. Te iba a preguntar, ¿cómo se mide un negocio, obviamente, que tenga material, que tenga empleados, que tenga maquinaria, ya sabemos que eso se hace un inventario y pues más o menos ya sabemos cómo se reparte de una manera justa, como tú lo acabas de decir. Pero ¿qué pasa con estas personas que trabajan con el intelecto? ¿Cómo medimos qué tanto inventario hay o qué tanto dinero hay ahí? Ok. Bueno, hay diferentes tipos de industrias, ¿verdad? O diferentes tipos de compañías. Unas compañías que dan servicio y otras que dan ventas. Okay. Las que hacen servicio, el ingreso o el valor se va de acuerdo a lo que recibes de ingreso. Okay. Porque obviamente que ahí estás poniendo lo que es, ¿verdad? Tu conocimiento intelectual. Cuando hay ventas, entonces hablamos de inventario y ya hablamos de lo que tiene la compañía, ya sea en materia para venta o ya sea en activos. ¿Qué quiere decir activos? En automóviles, en edificio. Entonces, ahí eso también determina cuánto se puede evaluar. Esto no se debe de hacer, pero pasa mucho. Las personas que ganan en efectivo a veces no reportan todo el dinero. Entonces, ¿cómo se maneja esa situación? Cuando una de las partes ha estado tal vez manejando mucho cash, pero no está registrado en el negocio. Ahí realmente se necesitaría mucha cooperación de la parte que no se quiere, bueno, que no está involucrada en esas situaciones para saber cuánto evaluar el efectivo. Ahí se determinan diferentes factores, como su estándar de vida, cómo vive, qué tiene, eso para saber si sustenta el efectivo, sustenta su estándar de vida. Eso te iba a decir también, porque tú no puedes reportar que existe una cantidad bien poquita cuando acabas de comprar una propiedad de $200,000. ¿De dónde salió? Exacto. Entonces, para eso ese también estás tú, ¿verdad? Correcto. Para hacer todos esos números. A las personas que necesitan que les cuenten las propiedades, pues tus servicios hacen ese Claro tipo que de cosas. Se hace una evaluación. En valor de mercado, son diferentes aspectos que se pueden considerar o factores que se pueden considerar para hacer esta evaluación. Exacto. Y se determina, y es la misma que hace en la IRS. Si usted le dice a la IRS que usted gana, porque me ha tocado conocer personas que actualmente son mis clientes ya, donde me decían, no, es que yo hago dinero, yo hago $200,000, $300,000 al año. Pero esa persona fue y se quiso comprar una casa y en el banco pues le dijeron, no señor, pero si usted no gana dinero. Ay, Dios. Pero ¿cómo? Si yo gano tanto. Y cuando fueron a ver el schedule o el acceso del negocio donde se pone lo que es el negocio en el income tax, decía que le había hecho, por ejemplo, $14,000. Ay, Dios. Entonces, cuando ya él viene conmigo, ya le explico, porque pues el banco no se mete mucho en explicar nada de eso, sino nada más le dice que
que no fue aprobado porque no gana suficiente, que se busque un CPA. Entonces ya viene la persona y ya le explico pero ¿cómo? Si es que nunca me dijeron, ese es muy, muy típico, ¿ok? Sí. Nunca me dijeron, nunca me explicaron que yo ganaba eso, pero si yo nunca dije esto, entonces ahí empieza una reestructuración y empieza ya lo que es el asesoramiento de qué fue lo que pasó en sus taxas y cómo llegó allí. Y entonces nos tocó trabajar en eso porque obviamente que no, yo empiezo a hacerle las preguntas. ¿Y usted dónde vive? ¿Y usted con cuánto vive al año? Y con usted son las preguntas que le va a hacer el IRS. No nos podemos escapar. Y ya el señor cae en cuenta y dice, pues sí, estaba muy poquito. Sí, y he escuchado que a veces para calificar para ciertas cosas hasta tienen que amendar los income taxes pasados. Correcto. Si dijeron que ganaban muy poquito, pueden incrementar esa cantidad. Sí. ¿No se meten en problemas después? Depende. Es mejor, o sea, es mejor hacerlo. de una manera justa, porque pues, Correcto, o sea, sí se pueden enmendar taxes, claro que sí, pero hay ocasiones que se ven muy obvias las correcciones y no está bien. Sería un poquito de una luz roja allí para el IRS. Y ahí vienen las auditorías. Igual, si hablamos de prepararnos para divorcio, es lo mismo hablarnos de prepararnos para comprar una casa. Sí, exacto. Para comprar una casa tienes que prepararte con 2 años o 3 años en impuestos nada más, para poder alinearte a lo que es el ingreso y todo eso, o trabajar más, o ¿verdad? Porque el ingreso no es suficiente. Claro. Así que cuanto más para una situación de separación, prepárese, infórmese. Exacto, y ahí es donde vienen los consejos de un profesional, porque pues me imagino que tú le preguntas, ok, estás preparándote para comprar una casa, si reportas solo esto, es importante ir con un profesional que sabe las cosas. Igual en la claridad, es que no sé qué tengo, qué tenemos, dónde está, qué es eso. Todo eso es la claridad de números y yo con mucho gusto les puedo ayudar en esa área. Me encanta, muy bien. Es una de mis áreas de experiencia. Sí, así es. Sí. Bueno, entonces, eso es la preparación. Ahora entramos en el durante. ¿Qué pasa si este año comenzaste tu proceso de divorcio? ¿Cómo se radican las taxas el próximo año? Bueno, todo va dependiendo del tiempo en el que vivieron juntos y obviamente las fechas tienen mucho que ver en esto. Si viven juntos en la misma casa, si se separaron a mitad del año, para el IRS, si tú vives con una persona más de 6 meses, pues deben de hacerlo juntos. Ok. Los niños, si viven con uno o con el otro papá más de 6 meses en la misma casa, es el que califica para colocarlos en sus impuestos. Pero ¿quién es el que califica entre los dos padres ahí? Con el que están los niños. Como el proveedor. El proveedor. Si todavía están juntos, porque esta pregunta me la hacen muy seguido. Si los dos viven bajo el mismo techo, pero ya andan peleados, si se puede decir de esa manera, ¿quién reclama al niño? El que da la manutención. El que los mantiene. El que los mantiene. El que los mantiene, sí. Y es un poquito confuso porque una vez que se termina el divorcio, el que da la manutención no tiene el derecho de reclamar al niño. Lo reclama la otra persona. Ve, por eso es que tiene que estar siempre informado, porque a veces hacemos las cosas mal por error, por no saber. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa en un divorcio? Vamos a poner el caso típico en que la esposa no trabaja y el esposo es el que provee. ¿Sí? En un caso estándar, el papá pues debería de poner a los niños porque es el que provee. Claro. Pero la mamá, ¿qué pasa en esos casos? La mujer le toca buscar un trabajo. Sí, total. Le toca buscar un trabajo. Entonces, no va a ser la manutención completa, pero ¿qué va a pasar? Que esa mamá va a recibir un child support y con eso se va a cubrir parte de sus gastos y más el trabajito que ella consiga, ya con eso tiene un sustento. Ok. Y si los padres están separados, ya se agarraron del chongo, como dicen por ahí, y cada quien vive por su lado, ¿quién reclama al niño?
Ok. La ley de permanencia o de vivienda es la que dice la IRS que con quien vivan los niños por más de 6 meses o 6 meses son los que tienen que reportar a los niños. Eso es muy interesante porque eso casi nadie lo sabe. Sí. Tú no sabes cuántas llamadas yo recibía en la oficina preguntándome eso. Yo no soy CPA, yo no sabía qué decirles. Sí. So, digamos, justo este año me pasó una situación con igual divorcio. La muchacha era la que, pues, tenía un trabajo, pero el mayor proveedor era el esposo y estaban en el ya para sacar el decreto de divorcio, no había salido. Entonces ya iba a vencerse abril 15, pues ella quería estar bien con el IRS y todo. ¿Y qué hacía? Entonces le pregunto yo, pregúntele al abogado, porque en esos casos hay que trabajar junto con el abogado. Exactamente. No vaya a hacer de repente siempre la prudencia. A decir que porque mi contador me dijo, Sí, pero exacto. no, o mi notario me dijo que yo ponga a los niños para ganar dinero. Porque esa es la cuestión de los niños, ganar dinero. No, El crédito. porque si el decreto del divorcio dice otra cosa, usted se puede meter en problemas. Exactamente. Entonces, ¿para qué más de lo que ya va a ser incómodo? El esposo va a llamar a la IRS. No, es que me tocaba a mí porque yo tengo el decreto de divorcio que decía que me tocaba a mí. No, traten de no. Yo creo que ya la situación amerita no hacerlo. Sí. En esos casos, siempre consultar con el abogado, porque ya los papeles ya están por salir, ya está situación y hay situaciones muy fuertes. Es mejor siempre, ok, ¿qué dijo el abogado con respecto a esto? Exactamente. Porque hay decretos de divorcio que están en los papeles. Sí, exacto. Y una cosa interesante que dijimos al principio del programa, hay ocasiones donde los dos reclaman a los niños. ¿Y qué pasa en esas situaciones? ¿O cuáles son las circunstancias donde el IRS no le da reembolso ni al uno ni al otro? Ok, no pueden un niño no puede ser reportado por los dos papás, o uno o el otro. Si uno lo reporta primero, ese va a recibir el crédito. El primero y que lo reportó. cuando el papá siguiente o el papá o la mamá vaya a reportar, va a estar rechazado por el IRS porque va a decir que alguien más lo reportó. Ok, aquí viene la pregunta del millón. Pero me tocó un caso de una persona que estaba en una situación de esa, no fue clara conmigo, eso es otra cosa. Usted tiene que ser claro con su preparador de impuestos. Claro. Se puso al niño y resulta que el papá era el que tenía derecho y el papá llamó a la IRS e hicieron que la mamá devolviera el dinero. La plata, ok. Esa es la pregunta que te iba a hacer. ¿Qué si este niño o niña o niños ha vivido con una de las partes más de 6 meses, pero el otro se le adelantó e hizo las taxas antes? Puede llamar a la IRS. Ok, se puede disputar. Sí. Ok. Porque ¿Y qué pasa? Tiene las pruebas de la escuela, tiene las pruebas de las vacunas, tiene la prueba. Es importante tener toda esa evidencia para que usted pueda demostrar que los niños estuvieron con usted. Correcto. Siempre y cuando usted pruebe eso, usted tiene derecho al crédito de los niños. Claro. Y para aclarar también aquí, no solamente son los padres, a veces el papá se fue, la mamá no anda bien, los nenes quedan con los abuelitos. ¿Es válido que los abuelitos? Sí, porque vamos a suponer que es una mamá un poquito irresponsable, ¿ya? Trabaja 2 días y los otros días no. Quienes mantienen a los niños son los abuelos. Y viven en la casa del abuelo, van en la subdivisión, van a la escuela que es del distrito de donde viven los abuelos tienen derecho, porque también hay otra condición, que el de mayor ingreso es el que debe de reportar a los niños en una casa. Entonces, en casos de eso, los abuelitos, claro que pueden reportar a los niños, sí. Interesante. Aparte de los familiares, ¿también alguien más que no sea familiar podría reportar? Si hablamos de eso, o sea, si se da esa condición, vamos a decir que sea el hermano mayor que se hizo responsable, claro que sí, porque ese hermano mayor, si el IRS le dice, muéstrame pruebas de que vive contigo, que tú lo mantienes, y tienes todas esas pruebas, por supuesto que tienes derecho a reportarlos. Me encanta. Sí, este es el tipo de información que muchos de nosotros ignoramos.
Entonces, es importante que lo sepan porque a veces hay muchos niños por allá que nadie los reclama y ese es un dinerito pues que puede estarle sirviendo a alguien que esté pagando los estudios del niño, comprándole ropita y todas esas Exacto. cosas. Ujú. Muy Ahora, interesante. existe una pregunta, una pregunta con respecto a en qué momento no los puede reclamar. Ajá. Ok. Si ustedes declaran, vamos a decir, no sé si está claro, o si ustedes declaran a los dos niños, pues uno nada más puede declararlo, ¿verdad? Pero si ustedes declaran sus impuestos, pues, que están casados, Ujú. pero declaran separados, no, el IRS no le va a dar el crédito mayor, que es el crédito de niño por trabajo, a ninguno de los dos. Interesante. Ujú. A ninguno de los dos. Porque están viviendo bajo el mismo techo. Sí. Pero si declaran, cuando van a hacer sus impuestos, declaran casados separados, no le van a dar el crédito de los niños, a ninguno. Casados separados. Casados Ok. separados, a ¿Ves? ninguno. Por eso es importante tener un profesional para decirle cómo hacerlo. Porque hay personas, he oído que no pueden haber dos cabezas de hogar No, no puede bajo haber. un solo No, techo. no. Entonces, muchas personas cometen ese error. Sí, sí. Entonces, hay problemas Sí. con el IRS. En el IRS solamente puede haber un cabeza, pueden haber solteros Mm. en la casa, muchos, pero un cabeza de familia solamente uno. Interesante. Wow. Bueno, ya nos diste los ejemplos de cuando el IRS podría negar Sí, el lo crédito. niega en ese caso. Niega, ok, cuando hay niños, usted califica para varios créditos. Uno de esos es el Earning Income Credit, que es el crédito por trabajo, que es el mayor. El otro es Additional Tax Credit o crédito adicional por los niños, que es hasta $2,000 dependiendo del ingreso. Si usted declara casado separado y pone a los niños, ese sí, le van a dar el Additional Tax Credit o crédito adicional, pero el crédito mayor, ese no se lo van a dar, porque usted está declarando que está casado separado. Ok. Interesante. Bueno, ahora viene lo después del divorcio. Aquí vamos por partes. Ajá. Ok. Después del divorcio, ¿cómo se radica? Después que ya el divorcio salió y te dicen, bueno, tú vas a poder reportar al niño en tus taxas. ¿Cómo tiene que reportar la parte divorciada? La otra persona. ¿Divorciada? Ok. ¿Cabeza del oro? ¿Cómo? No, si vive sola o solo, entonces sería cabeza de familia. Cabeza de familia. Sí. Oh, ok. Sí. Y si vive con alguien, entonces ya sería, si la otra persona no es cabeza de familia en casa, entonces se reporta como soltera o cabeza de familia, dependiendo cómo en la casa, situación que viven. la situación donde vivan. Sí, porque de no acuerdo a eso. siempre después del divorcio nos vamos a vivir solos y tranquilos. Siempre vamos a vivir con familia. Exacto. Y ellos ya tienen su estructura de Exacto. cómo ellos reportan sus taxas y todo. Digamos, si Importante. en un hogar hay un matrimonio, ¿verdad? Y llega la hija, el matrimonio hace su income tax como casados. Ok. So, no puede haber un jefe de familia, porque ahí hay dos casados. Ok. Ajá, entonces ella seguiría o él seguiría siendo soltero. Ok. Importante. Ajá. Por eso necesitan la información que venga de un profesional, porque para mí esto es tan confuso. Sí, pero es muy extenso. sí. Honestamente, de veras, esta área es muy extensa, el área de impuestos es muy extensa, y sí es bueno el consejo, el buen Sí. consejo. La siguiente pregunta que tengo es, ¿el recibir manutención te hace diferencia en cómo haces la taxa? Porque pues para algunos eso es un ingreso. Un ingreso, exacto. ¿Te refieres a si suma como income Sí. taxable? No. ¿No? Ok. No, el child support no es taxable. Ok, es bueno saberlo. Ok. Si hay una persona que no trabaja, que de alguna manera está sobreviviendo con la familia, sus padres, no sé, y la manutención, y necesita hacer taxas, ¿qué reporta? No puede hacer No puede taxas, porque no hay. ni tampoco puede agarrar el crédito de los niños porque no hay ingreso. Ouch. Ajá. Es importante que Sí. eso se sepa también. Sí. O sea, no hay ingreso. Ok. Entonces, en este caso, hay ingresos, te voy a hacer un poquito, hay ingresos que vienen por fondos de retiros, pero esos fondos de retiros no son ingresos para calificar para crédito de los niños. Ok.
Solamente Interesante. se considera su W2 o si usted tiene un negocio, esos son ingresos considerados para recibir el crédito de los niños. Ok, ahora te voy a hacer la pregunta al revés. Hay muchas personas que están en la idea de que porque pagan manutención, ellos van a recibir algún tipo de crédito en sus taxes. ¿Eso es No, correcto? no. Ok, No, duda clarificada. qué pena, La pero no. manutención no tiene nada que ver. No, no tiene nada que ver, no. Ok, Es una perfecto. responsabilidad paternal. Y las cosas, el divorcio se terminó, las cosas que se repartieron, ¿eso afecta de alguna manera tal vez la venta de la casa? Si saliste de ahí con unos $150,000 por la ganancia de la casa, o y saliste con otros 200 del plan de retiro que se partió a la mitad, ¿eso afecta en las taxas de alguna manera? ¿Tienes que reportarlo? ¿Tienes que decirlo? Sí, sí. El Ok, ingreso sí, porque es un ingreso, una ganancia. Y ok. todo ingreso, una ganancia, es taxable. Sí, Sí, sí toca. Sí. Dios mío. Bueno. Ahí me ha tocado casos en que ha habido una distribución, una división de negocio. Mm, Hay casos en los que se hace el acuerdo, y eso es de abogado a abogado, sí. que se le pague intereses por esa distribución. Entonces, Ok. en ese caso, la persona reporta los intereses de esa ganancia que está recibiendo más el capital del negocio. Wow. Y son ingresos taxables. Por eso es importante tener a alguien que sepa lo que está haciendo porque si no lo reporta también ya creaste una deuda Correcto, con el IRS. correcto. Y todo eso son Interesante. acuerdos de abogado, así que todo eso está en el decreto. Bueno, mira, el tiempo se nos ha ido volando. Ay, Dios, ok. Para cerrar, regálame 3 consejos de lo que las personas deben hacer si están considerando divorcio, si ya están en medio de uno. Bueno, mi principal consejo, audiencia, amigos, amigas, es que usted se informe, que se prepare. No espere a cuando está ya las emociones, sentimientos a un nivel bastante alto que no pensamos, nos troncamos, nos frustramos, deprimimos y pasamos por todas esas emociones. No espere. Aparte de que uno nunca sabe cuándo uno va a necesitar ese documento a la mano, cuándo usted va a necesitar estar informado, cuándo usted va a necesitar estar consciente de cuál es su posición en este día. Claro. Entonces, infórmese, si no ha hecho sus impuestos, haga sus impuestos. Moralmente, pues, si vivimos en Estados Unidos, una responsabilidad o obligación que tenemos es bueno, no es malo. Sí. A veces, muchas veces, el temor nos frisa y igual, el no comunicarte, Sí. o muchas veces pasa esto, es que me dijo mi amiga, es que me dijo el fulano, es que me dijo el conocido, es que me dijo, Sí. no comete ese error. Exactamente. Vaya, tómese el tiempo y infórmese, por favor. Totalmente. A veces por una mala información tomamos decisiones equivocadas y perdemos. Claro que sí. Sí. Bueno, Marisabel, gracias por acompañarnos No, hoy. un De verdad placer. que tu información es de oro. Me encantó todo lo que aprendimos hoy. Claro Yo que sí, estoy me a la tomo cuenta orden. también. De verdad que muy bonito. Ya saben, si ustedes tienen dudas acerca de lo que hace un CPA, de que si tal vez su pareja tiene un negocio, empiece a informarse, no está de más Sí, hacerlo, porque uno nunca sabe qué es lo que puede pasar en el futuro. así es, así Y es. Así recuerda, que a la orden. voy a cerrar con esto. Recuerda que la sanación después de un divorcio no solo es emocional, también hay que limpiar energías, moldear creencias y mantener tus cuentas claras. Así es que gracias por acompañarnos el día de hoy y hasta el próximo martes. Nos vemos. Hablemos de relaciones y divorcio con Yanira Mendoza.